conmigo esto. ¿Qué estamos estudiando? Los propósitos de la iglesia. Venimos viendo cuáles son los propósitos de la iglesia. Es decir, cuáles son las razones, cuáles son los motores o para qué existe la iglesia de Jesucristo. Hemos dicho que estos propósitos son como los dedos de la mano. ¿Cuántos dedos tengo acá? Hasta la última vez que me lo conté, creo que tengo 5. ¿Bien? Son 5 los propósitos de la iglesia. A ver quién se anima a decirlo. Que no sea Sergio Meranela, ¿no? Siempre los mejores alumnos, ¿no? Siempre tiene que haber un lugar para que alguien se exprese. A ver quién se anima. O de a uno vamos nombrando, levantando la mano. Jazmín. El servicio, ¿no? O sea, la iglesia existe para servir a otros. Esto es algo muy interesante. La iglesia de Jesucristo es la única comunidad que existe para el beneficio de los que no son parte de ella. ¿Qué más? El evangelismo. La iglesia existe para contarle a otros de Jesús. 2. La adoración. La iglesia existe para adorar, para agradecer a Dios, para honrar y exaltar su nombre, como acabamos de hacer ahora. Comunión, que ese es el mensaje de hoy. Andrés, ¿vos querés habéis levantado la mano? Bueno. Discipulado. Oh, mis hijos también. Estoy prestando atención. Bueno, capaz que haya un postre hoy diferente. El discipulado. ¿Qué es esto del discipulado? Todos juntos, como comunidad, servimos a otros, le hablamos de Jesús, pero aparte aprendemos acerca de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en diferentes momentos, pero sobre todo aprendiendo todo lo que Jesús enseñó. ¿Y dónde está lo que Jesús enseñó? En la Biblia. Bueno, hoy vamos a hablar de la comunión. No sé si ahí está, tienen allí atrás el PowerPoint. Me encanta esa imagen, ¿no? Qué hermoso ver a Jesús con los discípulos. Y creo que esa imagen resume de qué se trata la iglesia cristiana, ¿no? Es una iglesia que tiene una común unión. ¿Cuál es la común unión de los que están sentados al costado? Jesús, ¿no? El que está sentado en la punta es el que los congregó, es el que los llamó, es el que le da la razón de ser. La iglesia de Jesús, de Jesucristo, es una comunidad centrada en una persona. La iglesia de Jesús es una comunidad que el fin último no es ella misma, sino es Jesús, el que la llamó, el que la cuida y el que la protege. Vamos a ver varias o 3 puntos acerca de qué se trata esta comunidad. La comunidad de Jesús es una comunidad que es Jesús el que la inicia. La comunidad de Jesús es una comunidad donde esa comunidad, esa unión debe preservarse. Y por último, esa comunidad debe estar caracterizada por un cuidado mutuo. ¿Bien? Vamos a ir viendo esos 3 puntos. Lo primero es que esta unidad, esta comunidad, está dada por Jesucristo. Les voy a pedir que me acompañen a leer en sus Biblias. Yo sé que a veces estamos acostumbrados a ver un solo pasaje, pero esta serie es una serie temática donde tenemos que ver lo que toda la Biblia dice, no sé si toda la Biblia, pero los pasajes principales que hablan acerca de este asunto. Y un pasaje muy importante es Gálatas capítulo 3, versículos 26. Este pasaje, lo que vamos a escuchar y vamos a leer versículo por versículo, es revolucionario en varios sentidos. Voy a tratar de explicarlo a medida que vayamos viendo el pasaje. Dice así, lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Versión Internacional. Si Ali me hace el favor de ponerlo en esa versión, para los que no tienen Biblia pueden leerlo detrás. Dice así, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjense que a los que han creído en Jesús nos pone a todos en el mismo nivel. ¿Qué somos nosotros?
somos hijos de Dios. O sea, somos una comunidad caracterizada por ser hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque hemos creído en Jesucristo. O sea, esta comunidad está basada en la fe en Jesús. Fíjense el versículo que sigue, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, cuando vos te acercás a Jesús, has sido unido a Jesucristo y quizá para uno puede ser una mala o buena noticia, cuando vos te acercás a Jesús, estás en una situación de unión con todos los que están unidos a Jesús. Pertenece a la familia de Dios. Sos un hijo de Dios. Ahora, lo que es algo revolucionario es lo que vamos a leer ahora. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esta frase es una de las frases más revolucionarias que se podía escuchar en el primer siglo. Si había distinciones marcadísimas, son las que aquí Pablo nombra. Los judíos no se relacionaban con los griegos. Eran polos opuestos. Un judío no comía las comidas de los griegos, no entraba a las casas de los griegos, no tenía ninguna clase de relación con alguien que no fuese judío. Y viceversa, para los que no eran judíos, los judíos eran detestables, eran personas detestables. Dice, no hay esclavo ni libre. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en una sociedad donde somos todos libres. Pero en la antigüedad, la mitad de la población aproximadamente eran esclavos. Y había una gran diferencia. Estaban los dueños de casa y estaba el esclavo, que no se sentaban a la mesa, que no participaban. Hay una gran distinción. Y por último dice, ya no hay ni hombre ni mujer. Ayer fue el Día de las Mujeres, ¿no? Feliz día, hermanas. Déjenme decirle que nosotros vivimos en una etapa, o ustedes sobre todo, están viviendo una etapa dorada, digamos, donde la mujer tiene muchos derechos, ¿no? En la época de Jesús, en las comunidades, tanto greco-romanas, las mujeres eran una propiedad, eran propiedad del marido. Y la mayoría de las mujeres no tenían ningún derecho. Y Jesús dice, acá Pablo dice, en la iglesia de Jesús no hay distinciones. El hombre es igual que la mujer. El judío es igual que el griego. Y el esclavo es igual que el libre. Y esto es algo revolucionario. Hay una oración que hacían los judíos, fíjense la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Los judíos, cuando se juntaban en la sinagoga, hacían la siguiente oración. Decían, gracias Dios porque no soy gentil, o sea, porque no soy griego, ni soy mujer, ni soy esclavo. Esta era una de las oraciones, ¿no? Gracias porque no soy gentil, ni soy mujer, ni soy esclavo. Si esto fuera una sinagoga, las mujeres no estarían sentadas entre los hombres, las mujeres estarían sentadas allá al fondo, con el Ali. Con el Ali y el Nicolás. Y el Jamín también. Estarían totalmente separados. ¿Bien? Bueno, Jesucristo hace que su comunidad esté caracterizada por una unidad, que viene de estar unido a Él. Y esto es diferente a todo tipo de sociedad humana. Usted a donde vaya va a haber jerarquías. Va a haber personas que son más importantes. Va a haber personas que te van a dejar de lado. Esto no debe ser así en la iglesia de Jesucristo. Déjeme contar una historia que siempre me impactó. Esto me lo contó un pastor que fue invitado a predicar en una iglesia cristiana en Jerusalén. Y dice que cuando empieza el culto, empiezan a llegar las personas
Y las personas de diferentes trasfondos, dice que en un momento se sentaban y se ponían a llorar. Entonces este pastor que venía de otro lado va y le pregunta al pastor de americano, va y le pregunta al pastor judío, ¿por qué lloran? Dice. Y dice, están llorando porque este es el único lugar en que palestinos y judíos se pueden sentar en paz. Ustedes saben, los palestinos y los judíos están en un conflicto que parece que va a ser eterno, ¿no? Sin embargo, en la iglesia, en ese momento, en ese pedacito de hielo, se pueden sentar codo a codo y no hay ninguna distinción, porque hay unidad. Esta unidad que está dada por la fe en Jesús. Y no importa si sos palestino o si sos judío, si crees en Jesús, ¿qué sos? Un hijo de Dios. O sea, hay una unidad. Ahora, esta unidad que está dada por Jesús es una unidad por la cual debe lucharse. Por la cual debe lucharse. Si me acompañan, está el libro de Gálatas, luego sigue el libro de Efesios, y van a ver en Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos habla de la importancia de luchar por esta unidad. Esta unidad que Jesús nos da es una unidad que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que ser, como dice otra versión, debemos ser diligentes para mantener la unidad. A ver, en todas las relaciones humanas, una de las características es que las relaciones humanas no son permanentes. Si usted se fija, las amistades se quiebran, los matrimonios se divorcian, los hermanos se pelean y así lo normal es la división. Bueno, la Iglesia de Jesucristo no es una excepción a la regla. Por eso aquí Pablo nos dice en el versículo 3 del capítulo 4, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, ¿qué hay que hacer? Esta unidad que hemos recibido, esta unidad que es dada por Jesús, que la recibimos por fe, cuando creemos y somos llamados hijos de Dios, tenemos que luchar por esta unidad, ¿no? Por esta paz que Dios nos ha dado. Y hay muchas formas de luchar por esta unidad. Pero déjeme darle un par en realidad no son consejos míos, sino consejos del mismo Pablo. Si pasan de Efesios a Filipenses, que es la próxima carta, allí Pablo da 2 o 3 consejos que me parece que son claves para todo tipo de relaciones interpersonales. Esto es algo que se puede aplicar más allá de la iglesia. Fíjense, Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, Pablo le dice a la iglesia, dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. O sea, este hombre que había empezado esa iglesia, le escribe una carta y le dice, pónganme contento. ¿Cómo me gustaría verlos que están unidos en amor, que piensan lo mismo, que andan bien, que haya armonía entre ustedes? Y lo que le va a decir ahora es cómo lograr esa armonía. Fíjense, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Acá está la clave para conservar la unidad. Dice, vos debés considerar al que está al lado tuyo como superior a vos mismo. ¿Cuál es la raíz de todos los conflictos? ¿Cuál? Querer ganar. Yo quiero ser el primero. A ver, los que son padres de familia, a ver, todos, o sea, la mayoría de los conflictos en el hogar surgen por quién es el primero, ya sea por quién tiene la primera bocha de helado, o a veces nosotros llegamos de caminar y estamos todos cansados, se pelean por quién va primero a sacar agua a la heladera. O sea, eso es natural. O sea, yo quiero ser el primero. Y lo que dice acá es totalmente también revolucionario. Dice, no, tú tienes que ceder el lugar al otro. No hagas nada por egoísmo, ni por orgullo, ni por vanagloria, sino al contrario, dale preferencia al otro. Es algo
que es totalmente diferente. Y el cristianismo, Jesús dice, debe estar caracterizado por eso, fundamentalmente. Debe haber una dinámica diferente. Ahora, lamentablemente, la iglesia cristiana no le hemos hecho caso a Jesús. Si usted estudia la historia de la iglesia, está caracterizada por las peleas y divisiones. Es más, estaba Jesús todavía vivo, y el otro día leíamos con los chicos que Jesús les pregunta a los discípulos y le dice, estaban caminando, ¿viste? Y Jesús le dice a los discípulos, ¿qué estaban hablando durante el camino? Y todos se quedaban callados. ¿Por qué? Porque estaban hablando y estaban peleando sobre quién de ellos iba a ser el primero. O sea, fíjate vos la locura. Jesús no se había muerto, no lo habían crucificado y ya todos se querían poner el traje. La historia de la iglesia, lamentablemente, fue caracterizada por quién era el primero. ¿Saben qué? Les podría dar una breve sinopsis de todas las divisiones de la historia de la iglesia, pero una de las primeras fue por quién era el obispo o pastor o presbítero, digamos, que tenía más poder. Si el obispo de la ciudad de Roma, o el obispo de Alejandría, o el obispo de Jerusalén. ¿Bien? A que no adivinen quién fue el obispo que ganó. El de Roma. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí se sigue la tradición de que el obispo de Roma es el más importante. ¿Bien? Y después múltiples divisiones, pero en realidad el corazón de todas las divisiones es quién es el primero. Y Jesús, como sabía que la iglesia iba a tener ese problema, le dijo, entre ustedes las relaciones interpersonales no deben ser así. Dice, los reyes de este mundo toman el primer lugar. Ellos son los que son servidos. En la iglesia la dinámica es diferente. El que quiera ser primero en la iglesia debe ser el último. El que quiera tener un lugar de preeminencia, no lo dice así, la dinámica en la iglesia es servir. La iglesia es un lugar donde los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Lamentablemente, un signo, digamos, de inmadurez dentro de una iglesia es que hay celos y contiendas. No lo vamos a leer, pero en 1 Corintios 3, no sé si voy a hacer un breve resumen. La iglesia de los Corintios, Corinto era una ciudad importante dentro de lo que era Grecia, estaba caracterizado por múltiples peleas. Uno se pone a leer la carta a los Corintios y decir, che, no tenían nada bueno esa iglesia. Estaban peleados, pero por todo. Se peleaban por quién era más importante, se peleaban por la comida, se peleaban por... No sé por qué no se peleaban. Entonces, Pablo le dice, ¿saben qué? Ustedes son unos inmaduros. Si hay celos y contiendas entre ustedes, es porque son inmaduros. Entonces, una iglesia que ha sido llamada por Jesucristo debe ser una iglesia que debe luchar por la unidad. Y la unidad es algo que refleja la madurez de sus miembros. Cuando nuestros hijos, volvemos al ejemplo de la familia, cuando nuestros hijos empiezan a darle lugar al otro hermano, vos decís, che, están aprendiendo algo al final, ¿o no? ¿Viste? Cuesta, ¿no? Ayer uno de mis hijos, que no decir el nombre, hacía frío, salimos a caminar, y de repente se saca el buzo y se lo da a su hermano. ¡Wow! Digo yo, empezamos la etapa de madurez. Bueno, la iglesia también es así, ¿no? Cuando empezamos a preferirnos los unos a los otros, es porque estamos madurando. Es porque hemos entendido que debemos darle preferencia al otro. Punto 3 y último. La comunidad cristiana es una comunidad que debe estar caracterizada por el cuidado mutuo. Por el cuidado mutuo. Acompáñenme a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10. Este es un pasaje que se suele leer siempre para tirar palos, pero en realidad es un pasaje hermoso. La iglesia, digamos, como comunidad, es una iglesia donde
debe estar caracterizada por el cuidado mutuo. Una de las palabras que más aparece en el Nuevo Testamento es la palabra los unos a los otros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es algo que ya se da por entendido que ser cristiano es ser parte de una comunidad, donde tiene que haber un compañerismo y donde se deben dar cosas los unos a los otros, deben cuidarse los unos a los otros. Aquí en este pasaje, fíjense, Hebreos capítulo 10, versículo 23, se nos dice lo siguiente, dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fíjense, la palabra mantengamos y profesamos, a ver los chicos que volvieron al colegio, si tenemos que conjugar ese verbo, ¿qué persona está? ¿En segunda persona? ¿Tercera persona? En primera persona del plural. O sea, esta idea, digamos, es que es algo que se hace en comunidad. Dice, nosotros debemos mantengamos esto que profesamos, ¿no? Esta idea de comunidad. Y fíjense lo que dice, el versículo 24, dice, preocupémonos los unos por los otros. Esto me parece importantísimo. La iglesia no es solamente un lugar donde yo voy a aprender y crecer y tener una relación con Dios. Eso es parte de la iglesia, pero no es solamente eso. Cuando uno es parte de la iglesia, uno debe preocuparse por el otro. A ver, cuando hay alguien que hace meses que no viene, o 2 o 3 domingos, debemos preocuparnos, a ver, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, ¿qué te pasa? O cuando lo ves, como a veces nos puede pasar con la caripela, que vos decís, este está pasando algo, este lo veo muy triste, ¿qué te pasa? ¿Querés que nos juntamos a tomar un café? Bueno, esa es la forma práctica en que se puede poner en práctica esto de preocuparse, ¿no? Prestar atención, podríamos traducirlo. Cuando vengas, che, ¿cómo está el que está al lado? Continúa diciendo, dice, preocupémonos los unos a los otros, dice, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Bien? La iglesia es un lugar donde venimos a estimularnos a ser mejores personas. ¿Es así o no? O sea, la idea es que usted salga de acá con ganas de hacer el bien y de amar a las personas que lo rodean. Y acá viene el pasaje que muchas veces se utiliza para retar. Dice, versículo 25, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros. ¿Bien? ¿Qué significa esto de no dejar de congregarnos? Que debemos venir a la iglesia o a las reuniones de la iglesia con frecuencia. O sea, por algo es que las reuniones son todos los domingos, no es un domingo al mes. Ahora, esto tiene una razón de ser. Déjeme explicarle algo. Todas las comunidades terapéuticas, escuche bien, todas las comunidades terapéuticas que tienen un impacto positivo se caracterizan por la frecuencia de sus reuniones. Entiéndase como comunidad terapéutica, una comunidad donde se juntan para rehabilitarse de una adicción o para rehabilitarse de la adicción a la comida, por ejemplo. Esta semana estaba hablando con una señora que es la administradora de un centro para bajar de peso. Y una de las cosas que me caracterizaba la cantidad, me llamaba la atención, la cantidad de reuniones que tienen. Se juntan a hablar con el psicólogo, se juntan a hablar entre ellos, se juntan a hacer gimnasia, tienen grupo de WhatsApp. Diría ella, antes de pertenecer a este grupo, dice, es una secta, dice. Claro, porque la única forma de estimularte a hacer un cambio profundo es estando juntos, ¿bien? Y esto es algo que simplemente se ha copiado, digamos, de algo que es natural, digamos. Los seres humanos, para mantener un cambio, necesitamos estar juntos. Necesitamos estar juntos. Ahora, déjeme decirle, ¿no le hace bien venir y encontrarnos con nuestros hermanos?
Qué lindo, ¿no? Venir, che, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Y qué, el lado negativo, qué triste cuando vos venís y no viene el otro. ¿Nunca te ha pasado? Che, qué ganas que tenía de verlo al Seba, mira, no vino. Un palazo por el Seba, no, mentira. Se fue Rollito. No, bueno, los que tenemos familia, sabemos que bueno, también tira la familia, ¿no? Más de una vez, nosotros vamos a Dianfunes, Eduardo va a San Francisco, ¿no? Pero no deja de que cuando un hermano no viene, nos extrañamos. Y eso es algo hermoso. Porque si no nos extrañamos es porque no nos queremos, ¿no? Porque no nos importa. Para terminar, la comunidad de Jesús es una comunidad especial. Es una comunidad que está formada por Jesús mismo. Y es una comunidad en la cual tenemos que luchar por la unidad. Y esta unidad se forma y se pelea estando juntos. Ustedes saben que quería terminar leyendo una frase, pero no tengo el teléfono. Te voy a pedir a Eduardo si me podés prestar tu teléfono. Y en internet. Préstame el WhatsApp de la iglesia, que ahí mandé una frase donde está algo que leí que quería compartir. Bien. Quería compartirles algo que leí, que lo compartí en el grupo de la iglesia, que es algo que leí de un libro que se llama Vida en Común. Este libro lo escribió un pastor alemán que se llamaba Bonhoeffer. Y quiero hacer lectura de esto porque muchos de ustedes quizás han tenido una experiencia fea en alguna iglesia en el pasado. No les voy a decir que levanten la mano, pero más de uno de ustedes han tenido una fea experiencia. Y está lleno afuera de personas que han tenido una fea experiencia en la iglesia, ya sea con un cristiano o con un no cristiano dentro de la iglesia o con gente inclusive de liderazgo. Entonces cuando leí esta frase dije, es importante esta frase, escucha con atención, dice: la hora de la gran decepción por causa de los hermanos puede ser para todos nosotros una hora verdaderamente saludable. Fíjense qué extraño lo que dice. Dice, ese momento de decepción que tuviste puede ser un momento saludable. ¿Por qué dice? Porque nos hace comprender que no podemos vivir de nuestras propias palabras y de nuestras obras, sino únicamente de la palabra y de las obras que realmente nos une. Voy a tratar de explicar esto. No podemos vivir de nuestras palabras y nuestras obras, así como tampoco podemos vivir de las palabras y las obras del otro, porque mi hermano, ¿qué es, en definitiva? Es un pecador igual que yo. Entonces, yo le digo una cosa, si usted se ha sumado a esta comunidad, una cosa le doy por seguro: va a haber personas que te van a defraudar. Este momento que se explica acá, vas a tener una hora de la gran decepción, donde tus hermanos te van a fallar, seguro. ¿Bien? Pero continúa el autor y dice, esta situación de la decepción es una situación saludable, dice, porque ahí es donde nosotros aprendemos y nos abrazamos a la palabra y a las obras que realmente nos unen, los unos a los otros. Y esto es el perdón de nuestros pecados. A ver, siempre va a haber un error, una falla que un hermano va a tener contra vos. Pero la solución no es darle la espalda y no perdonarlo o guardar rencor. ¿La solución cuál es? Es encontrarnos bajo la cruz. Porque bajo la cruz, a los pies de la cruz, es donde nos encontramos y allí es donde los dos, como pecadores, nos sabemos como dos personas perdonadas. Y si yo he sido perdonado, ¿quién soy yo para juzgar los pecados de mi hermano? Terminamos con una palabra de oración. Señor, gracias por esta comunidad que tú formas. Te rogamos que pongas en nosotros un espíritu para poder cuidarla,
Ayúdanos a preocuparnos los unos por los otros, a venir con frecuencia, a realmente tener un interés, a extrañarnos, a querernos y a amarnos. Señor, esas cosas, Señor, sabemos que son sobrenaturales. No sale de forma espontánea. Dependemos de vos para que aumente el amor los unos por los otros en este lugar, en esta comunidad que tú has creado. En el nombre de Jesús, amén y amén.